Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo nos acompañe, que podamos aprender, Señor, de ella y aplicarlo a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 14. Dice la palabra de Dios, versículo 14. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. El tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana lo he titulado Nuestra terrible condición. ¿Será que tiene solución? ¿Cuál será la solución si nosotros hemos cometido un pecado y luego hacemos la Santa Cena, Dios nos perdona, o nos arrepentimos en ese mismo momento y sentimos que aunque nos arrepentimos todavía no tenemos el perdón de Dios? Pero como si fuera poco, le pedimos perdón a Dios por ese pecado en ese instante y al día siguiente lo cometemos. O puede ser que pasan días y días sin cometer este pecado y otra vez caemos en el mismo pecado. ¿Cuál será esa solución para nosotros vencer el pecado definitivamente y que esto no estorbe nuestra relación con Dios? Aquí encontramos al apóstol Pablo en Romanos 7 con una lucha interna, y en esa lucha él hacía el bien algunas veces, pero luego otra vez caía en pecado. ¿Estaría el apóstol Pablo convertido o no estaba convertido? Porque él dice que servía también al pecado, y alguien que sirva al pecado, pues ¿cómo puede después de estar convertido seguir pecando? Podrían decir algunos que entonces al bautizarse no caeremos nunca. O otros podrían decir de que después de bautizado nosotros podemos caer varias veces. El apóstol Pablo entonces en esta lucha que se encontraba es lo mismo que nosotros estamos viviendo. Algunos lo están viviendo con un pecado que llevan cometiendo hace mucho tiempo y otros lo están viviendo con un pecado que tienen actualmente, pero que ese pecado a veces no lo sabe la iglesia, a veces no lo saben los que te ven predicar, a veces no lo saben los que te conocen, pero tú sí sabes que estás cometiendo ese pecado. Habrá alguien que ya recogió el camino y que me puede decir, mira, yo encontré la solución. O alguien que haya encontrado la respuesta, una solución que sea factible. ¿Te has sentido alguna vez así? Los pastores nos dicen, no, cae sobre la roca, busca de Jesús para que seas quebrantado, estudia la Biblia, ora. Y uno lo hace, uno estudia la Biblia, ora, estudia el espíritu de profecía, estudia todas las cosas, pero eso no es suficiente. Seguimos cometiendo otra vez el mismo pecado. Entonces nos encontramos en una encrucijada. Nuestra terrible condición tendrá solución, porque nosotros en nuestro interior sabemos que si seguimos cometiendo lo mismo, podremos morir ese día y pensamos, me voy a perder. O quizás puede venir el Señor Jesús y uno se queda allí en esa situación tan terrible que es. Confesamos el pecado, pero otra vez estamos allí cometiendo el mismo pecado. Para algunos cristianos, entonces dicen, como yo no tengo la solución a esto y sigo pecando, entonces algunos son honestos y dicen, no, yo me voy a salir de la iglesia. Yo me voy porque yo no voy a ser hipócrita. Y entonces yo voy a mostrar una cara y sabiendo que estoy cometiendo eso. O no, yo este día no voy a predicar porque
yo sé que yo estoy en pecado. Y así sucede muchas veces, o a veces participamos y entonces sabemos en nuestro interior que estamos pecando y nos sentimos desagradables delante de los ojos de Dios. Algunas personas vienen a la iglesia, vienen sonrientes, aparentan algo, pero realmente no lo que están viviendo. Y yo veo muchas caras, pero aquí puede haber muchos problemas y usted pudo haber venido a la iglesia y quizás su mente no esté aquí, sino que esté en otro lado pensando en ese problema. Por eso es que en esta mañana Jesucristo quiere mostrarte el camino. Jesucristo quiere mostrarte que hay una solución y que hay solución, que aunque puede ser que tú no estés luchando con un pecado tan grande como el otro, hay poder en Cristo Jesús para resolver. Mateo capítulo 8, vamos a nuestro texto base. Dice la palabra de Dios: cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Versículo 4 dice: entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. La lepra era una de las enfermedades más temidas antiguamente. Entre los judíos era considerada como castigo por el pecado y le decían el azote o el dedo de Dios. Profundamente arraigada, imposible de borrar, mortífera, era considerada como un símbolo del pecado. La ley ritual declaraba inmundo al leproso como si estuviese ya muerto. Es decir, los sacerdotes lo examinaban y si tenía lepra, lo declaraban como si esa persona ya estuviese muerta y tenía que ir a compartir el resto de su vida solamente con otras personas que estuviesen la misma enfermedad. Cualquier cosa que tocase, el leproso quedaba inmunda y su aliento, hasta el aliento contaminaba el aire. El sospechoso de tener esta enfermedad debía presentarse a los sacerdotes y ellos decidían su caso. Pero miren también lo que sucedía. Si un monarca, no importaba quién la tuviese, si el rey era declarado que tuviese lepra, también él debía dejar el cetro y ir a vivir con los otros leprosos. Entonces el leproso, lejos de sus amigos y parentela, el leproso debía llevar la maldición de su enfermedad. Usted puede decir: bueno, pero yo no tengo lepra. Pero ¿saben cuál es nuestra lepra? La peor, la lepra del pecado. Y esa lepra está arraigada en nosotros. Es ese pecado que no podemos extirpar. Es eso que tanto nos gusta. Es eso que tanto nos impide seguir a Dios. Es por eso que yo no sigo a Dios porque me gusta esto. Es por eso que mi relación con Dios se deteriora porque estoy ahí todavía con esa lepra del pecado. Y es allí donde entonces tenemos que tomar una decisión. El leproso no podía ir a Jesús cuando hubiese mucha gente. Y el versículo 1 dice que había ¿qué? Que había mucha gente. Él tenía que tomar una decisión y es cuando él dice: bueno, desde los tiempos de Naamán hasta ahora no se ha sanado a nadie de lepra. Y entonces eso lo hacía dudar a él. Él decía: bueno, pero si todo ese tiempo hasta ahora no se ha sanado a nadie de lepra, ¿cómo yo voy a ser sanado? ¿Quién soy yo? Quizás él me va a rechazar como me rechazaron los sacerdotes. Quizás tú vas a pensar y decir: ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a regresar a la iglesia si me van a rechazar? Pero Cristo no rechaza a aquel que viene arrepentido. Y es entonces cuando este hombre solamente tiene que dar un paso. Hay un paso que siempre debemos tomar. Al hombre le toca una parte que hacer humanamente y Dios hace la divina. Si usted y yo no hacemos la humana, Dios no puede hacer la divina, porque Dios nunca va a obligar al ser humano. Dios siempre quiere que tomemos acción. Y empezó en su mente a pensar: bueno, pero si le dio vista al ciego, bueno, pero si hizo caminar allá esta persona, si resucitó a este muerto, ahora una lepra. Yo creo, tengo que hacerlo. Tengo que volver a ver a mi familia. Tengo que volver a ver a mis amigos. La única solución que queda, porque ese hombre nunca lo había tocado a nadie desde que le dio lepra. Nunca había sentido el toque. Dice que cuando él se acerca,
Algunos trataban de evitar que se acercara a Jesús, pero ¿era qué? En vano. ¿Qué hizo él? ¿Y qué debe hacer usted para permanecer en los caminos de Dios y para que usted nunca se salga de los caminos de Dios? Él ni los veía, ni los oía. No percibía tampoco sus expresiones de horror. Veía tan solo a quién, al Hijo de Dios, únicamente aquel que infundía vida a los moribundos. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando usted y yo miramos solamente a Jesús, cuando usted y yo no estamos pendientes de los comentarios de la iglesia, cuando usted y yo no estamos pendientes de que si se hizo o no se hizo, cuando usted y yo estamos firmes en Cristo, en la roca que es Cristo Jesús, usted no ve ni oye. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que Cristo quiere enseñarnos, solamente mirarlo a él. Y aunque había tanta gente, él escuchó la voz de Jesús, se abrió paso entre la multitud y llegó a donde debía llegar, a Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús vio en este leproso que otros leprosos no recibieron y que pudieron haber sido sanados también? Pero que solo Jesús se dio a sanar a este leproso. Dice que acercándose a Jesús, se echó a sus pies clamando: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús replicó: quiero, sé limpio. Jesús leyó el corazón de este hombre y vio que había roto toda adversidad para ir a él. Y cuando tú rompes toda adversidad para venir a Cristo, cuando tú vienes a Jesús, Jesús ve tu corazón arrepentido y te da la sanidad. Este hombre no fue a Jesús pidiendo en sí sanidad por la lepra. Lo que él más deseaba en su corazón era recibir el perdón. Y él sabía que al recibir el perdón, así siguiese con la lepra, él ya iba a estar tranquilo el resto de su vida. Porque un hombre fue a Jesús y le dijo: Señor, te seguirá donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen cueva, las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. En otras palabras, tú vienes a mí porque quieres beneficiarte de mí. Y la Biblia dice: Jesús no echa a nadie afuera. ¿Por qué le dijo a este hombre? Porque venía con otra intención. Cuando venimos a Jesús con otra intención, usted no va a demorar en la iglesia. Su intención debe ser solamente mirar al Hijo de Dios. Porque muchas cosas vendrán y pasarán, pero el que está con Cristo permanece para siempre. Puso la mano ¿sobre qué? Sobre él. Nadie lo había tocado, nadie le había dado ayuda y Jesús se la extendió sin pensarlo, sin que tuviese lepra ni nada. Él no le importó, puso su mano sobre él. Me imagino la gente: Señor, ¿cómo colocas la mano sobre este leproso? ¿Cómo tú lo aceptas? ¿Cómo aceptas a esta persona? Mire, ¿cómo la aceptan en la iglesia? ¿Cómo llega aquí? Si tiene todos esos pecados, ¿cómo lo dejan participar de esa forma? Y nosotros a veces no sabemos la condición en lo que está la persona, ni lo que está viviendo. Y allí encontramos que Jesús realizó una transformación en el leproso. Su carne se volvió sana. Los nervios recuperaron la sensibilidad, los músculos la firmeza. La superficie que era tosca y escamosa, propia de la lepra, desapareció y la reemplazó un suave color rosado, como el que se ve en la piel de un niño, caso similar al de Job. Josué capítulo 2, versículos 18 a 19. Dice la palabra de Dios, versículo 18 y 19. Cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros seremos sin culpa. Pero cualquiera que esté en la casa contigo, su sangre caerá sobre nuestra cabeza si alguna mano lo toca. Esta mujer que estaba aquí escuchó solo sobre el pueblo de Dios y ella temió a ese Dios, a Dios Jehová. Y allí en ese momento se le da una indicación y se le dice: coloca solamente este cordón y simplemente con esto tú te vas a salvar. Y dice la Biblia que ella tenía que publicar eso para que otros fuesen ¿qué? Salvos. Y usted se imagina, bueno, un pastor sale a predicar y dice: no, este pastor tiene buen testimonio, quizás yo le voy a creer. Pero una mujer que se dedica a acostarse con otros hombres y me venga a predicar a mí, yo me imagino cómo llegó ella donde los familiares le dijo: mami, es que viene la destrucción, mira,
viene esto y la mamá le dijo, bueno, sí, ¿cuál es la solución? No, en mi casa. En tu casa donde tú te acuestas con hombres. Ahí está la solución, no me vengas con eso. O a los amigos, a las amigas. Mira, mira, viene la destrucción para esta ciudad. Ven a mi casa. No, en tu casa, con ese ejemplo que tú me das. Pero ellos no vieron que ya todos sus pecados habían pasado porque ella había aceptado en su corazón la sangre del Cordero. ¿Y cómo lo demostró? Marcando su casa, en otras palabras su vida, con la sangre del Cordero. Algunos le creyeron y dice Josué capítulo 6, versículos 23 y 24. Los espías entraron y sacaron ¿a quién? ¿A quién más? ¿Y a quién más? Y todo lo que era suyo también sacaron a toda su ¿qué? Su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Alabado sea el nombre de Dios. O sea, ella no solamente se salvó a ella, sino que salvó ¿a quién? A otros por aceptar a Jesús. Ahora, ¿qué tenía que tener esta mujer para ser salva de la destrucción? El libro también de Zacarías habla de que estaba sentado allí Josué para ser juzgado y le estaban acusando de pecado y lo vistieron ¿con qué? Con vestiduras blancas. Y le dicen, mira que te he vestido con vestiduras blancas. El libro de Apocalipsis también dice, y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El hombre que entró a la sala de bodas, revisando los invitados, allí encontraron al hombre que no tenía el vestido de ¿qué? De boda. Y se le preguntó, amigo, ¿cómo entraste tú aquí? O sea, lo que importa es que nosotros aceptemos el vestido que representa la justicia de Cristo en tu vida. Si tú no aceptas la justicia de Cristo en tu vida, lógicamente nos perdemos. Porque ¿quién vivió la vida santa? ¿Quién fue el único que fue capaz de vivir una vida santa y que ahora nos las imputa a nosotros? Ahora, eso no quiere decir que porque Cristo vino y vivió la vida santa, entonces yo voy a pecar sobremanera porque Cristo me va a cubrir con su sangre. Tampoco es así. Por eso Cristo sabía y Él vino a esta tierra y vivió nuestra vida que debíamos vivir y ahora nos las da a nosotros. Eso es lo que se llama justificación por la fe, que Cristo puede aceptarla y que les entrega su justicia si ellos se arrepienten. Este leproso fue y Dios le dio ese manto porque aceptó a Cristo. Por eso aquellos que no estén dispuestos a aceptar a Cristo no puede salvarlos. Pero entonces Cristo, como quiere salvar a todos, dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y al decir esto, entonces nosotros debemos llegar a Cristo con un espíritu humilde, reconciliarnos con Él, decirle, Señor, hemos pecado, hemos cometido este pecado, estoy luchando, Señor, con esto, pero yo quiero salvarme, yo no me quiero perder, por eso sigo en la iglesia, por eso no me apartaré de aquí hasta que llegue la muerte, no dañaré mi bautismo ni por nada. Al estar aferrados de Cristo podemos encontrar la solución. En el Ministerio de Curación, página 192, dice, nadie tiene razones para entregarse al desaliento, ni a la desesperación. Y miren lo que hace Satanás. Satanás puede presentarse ante ti, insinuándote despiadadamente. Tu caso es desesperado. No tiene redención. Pero miren lo que dice. Hay, sin embargo, esperanza en Cristo Jesús para ti. Dios no nos exige que venzamos con nuestras propias fuerzas. Nos invita a que nos pongamos muy junto a Él, cualesquiera sean las dificultades que nos abrumen y que opriman alma y cuerpo. Dios aguarda para liberarnos. Hay otra cita que dice, aún si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados ni abandonados. ¿Por qué? Por Dios. Satanás puede aparecerse, cometiste ese pecado, ¿para qué vas a predicar? Satanás puede aparecerse, no, ya tú estás perdido, mire que en la iglesia y allá participando y allá haciendo, tú que vas a estudios bíblicos si tú no eres digno de eso. Satanás puede aparecerse, no hombre, tú que vas a seguir, tú tienes una vida por vivir, tú no eres capaz de seguir eso. El Espíritu de Profecía en hijos e hijas de Dios, página 156. Para avanzar sin tropezar, debemos tener la seguridad
de que una mano todopoderosa nos sostendrá y que una infinita misericordia se ejercerá hacia nosotros si caemos. Ahora yo les pregunto, ¿aquí dice que nunca caeremos? Dice que si caemos, tenemos entonces que tener la seguridad de que la misericordia de Dios nos sostendrá. Solo Dios puede oír en todo momento nuestro clamor por ayuda. Actualmente estamos viviendo un tiempo en que el pecado se ha aumentado de una manera tremenda. Pero lo que Cristo te quiere decir en esta mañana a través de su palabra es que no desistas, que vayas como ese leproso y digas, si quieres puedes limpiarme. Asimismo, tú debes ver la sangre del Cordero, a Jesús que quita el pecado del mundo. Para eso vino Cristo, para redimirnos de la maldición del pecado. Aceptarás tú a Cristo en esta mañana y le dirás, Señor, voy a seguir avanzando. Sé que tengo un Dios misericordioso, un Dios que puede ayudarme, un Dios que puede perdonarme y que a la vez me ayuda a restaurarme para ir pareciéndome más a Cristo Jesús.